Saludos compañeros, nos encontramos en una nueva clase de teoría y política monetaria. En este episodio, en esta sesión, vamos a tratar de continuar y retomar la discusión que habíamos dejado pendiente con respecto a la política monetaria derivada de la visión keynesiana de la teoría monetaria. Habíamos especificado que la demanda de dinero en Keynes ahora se debía a dos aspectos fundamentales. Un aspecto que era el motivo de transacciones y precauciones y el otro se debía a la demanda especulativa de dinero. En este contexto se entiende que no todo el ahorro se convierte en inversión inmediatamente, debido a que puede existir fugas del ahorro que se convierten en demanda especulativa de dinero. Esto en función a la tasa esperada de interés, es decir, a la evolución futura de la tasa de interés. Veamos cómo opera un desequilibrio en este contexto keynesiano de la teoría de la demanda de dinero. En primer lugar, eh, pensemos que efectivamente la tasa de interés, la inversión no va a absorber en su totalidad el ahorro, de tal forma que la demanda agregada va a ser menor a lo que se tenía esperado, teniendo como consecuencias disminuciones en la actividad económica y teniendo disminuciones en el empleo. A esta situación se puede corregir con política monetaria, es decir, que se va a tratar de afectar a variables reales de la economía, es decir, la actividad económica y el empleo a través de variables nominales, con política monetaria. ¿Mediante qué mecanismo? A través de estimular la inversión mediante la tasa de interés. Como habíamos mencionado, en el caso de Keynes, la tasa de interés se determina en el mercado monetario. No es un resultado o un precio que equilibra automáticamente el ahorro o la inversión. Eh, el ahorro y la inversión serán de esta forma, como consecuencia, no iguales. Consideramos que el mercado monetario, el que va a determinar precisamente a la tasa de interés, está compuesto de una oferta monetaria y una demanda monetaria. Es decir, una oferta de dinero y una demanda de dinero. Teniendo en cuenta que la oferta de dinero es exógena, viene determinada por el Banco Central, por la autoridad monetaria. La situación inicial de la que se va a partir es un equilibrio en el que tanto la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. Considerando que la demanda de dinero se expresa como la siguiente función, donde se establece que la demanda de dinero es función del ingreso y función de la tasa de interés. En este ecuación está plasmada lo que hemos dicho en la anterior clase, en el sentido de que el ingreso corresponde al motivo de transacción y precaución y la tasa de interés corresponde al motivo de especulación. Si el Banco Central, la autoridad monetaria, decide aumentar la oferta monetaria, se generará un desajuste, puesto que se parte de un equilibrio inicial donde la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. Pero cuando se aumenta la oferta de dinero, este es mayor que la demanda de dinero. Como resultado, los agentes económicos tendrán excesos de tenencias de dinero. Al tener un exceso de tenencias de dinero, la gente se deshará de este dinero a través de la compra de títulos valores, es decir, que convertirá los excesos de tenencia de dinero en ahorro. Cabe notar que los títulos valores tienen un correspondiente precio que viene dado por el precio del título valor y su correspondiente rendimiento. Cuando comienzan a comprarse más títulos valores, aumenta la demanda de títulos valores. Al aumentar la demanda de títulos valores hace que su precio aumente. ¿Y cómo aumenta el precio de los títulos valores? A través de precisamente una tasa de interés más baja. Quiere decir que se requiere una mayor cantidad de dinero
para obtener un mismo rendimiento. De tal forma que este exceso de dinero se convierte en títulos valores que aumentan, y estos títulos valores con una demanda en aumento hace que la tasa de interés baje. Ahora, recordemos el mecanismo keynesiano de la tasa de interés y la demanda especulativa de dinero. ¿Cómo reacciona los agentes keynesianos? Habíamos dicho que con una tasa de interés baja debe aumentar la demanda de dinero especulativa, puesto que con un escenario de una tasa de interés baja se espera que en el futuro esta aumente. Y al aumentar, se esperará que títulos valores posteriores, futuros, tendrán un mejor rendimiento que títulos valores actuales. Por lo tanto, la gente se deshace de sus títulos valores y comienza a demandar dinero por motivo de especulación. Veamos qué pasa con respecto a la demanda agregada. Una tasa de interés baja implica que la inversión aumenta debido a que la inversión ahora es más barata. Los proyectos de inversión son más viables debido a que el precio del dinero, el precio de la inversión ha bajado. De tal forma que aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada, aumenta el empleo, aumenta la producción y aumenta el ingreso. De tal forma que eso refuerza también el aumento de la demanda de dinero por motivo de transacciones. Este mecanismo ilustra cómo la política monetaria puede estimular la actividad económica en su conjunto. El resultado general es del aumento de la cantidad de dinero, es decir, la política monetaria aumenta la oferta de dinero, inmediatamente se tiene una disminución de la tasa de interés y esto implica un aumento de la inversión, el empleo y la demanda de dinero. Entonces, se cumple lo que perseguía la política monetaria, que era estimular la inversión de tal forma que se pueda absorber el ingreso, que se pueda absorber el ahorro. Y se logra la igualdad de ahorro, que es igual a la inversión planeada, pero a través de política monetaria, a través de una expansión de la cantidad de dinero en la economía. De tal forma que, al contrario de lo que decía la teoría cuantitativa del dinero, donde se decía que el dinero es neutral, en este caso, en el caso keynesiano, el dinero no es neutral. Quiere decir que aumentos en variables nominales, en este caso la cantidad de dinero, tienen efectos sobre variables reales. La tasa de interés, la inversión, la actividad económica en su conjunto. El empleo también se va a ver afectado. Por lo tanto, el dinero no es neutral en la visión keynesiana. Pero hay situaciones en las cuales la política económica expansiva, para estimular la tasa de interés y de esa forma lograr una mayor inversión, no siempre se va a cumplir, debido a algunos casos especiales. Uno de estos casos especiales es la trampa de la liquidez. La trampa de la liquidez implica que se tiene tasas de interés que sean muy bajas. Al ser las tasas de interés muy bajas, en función al mecanismo de la demanda especulativa del dinero, los agentes van a esperar, en primer lugar, se van a deshacer de títulos, valores, y van a preferir efectivo. Debido a que el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, los agentes económicos no van a responder comprando más títulos valores como en el ejemplo anterior. Recordemos que en el ejemplo anterior la autoridad monetaria aumentaba la cantidad de dinero y los agentes respondían a este exceso de tenencias de efectivo comprando títulos valores. En este caso, como la tasa de interés es muy baja, se espera que en el futuro
la tasa de interés sea elevada. Por lo tanto, demandarán dinero por motivo especulativo. Mantendrán dinero en efectivo esperando que la situación mejore en términos de tasa de interés y recién compren títulos valores que van a rendir, como ellos esperan, una mayor tasa de interés. De tal forma que en esta situación, en la que la tasa de interés en primer lugar es muy baja, la política monetaria intenta estimular la economía mediante aumentos en la oferta monetaria, pero la tasa de interés no responde. De tal forma que los aumentos en la oferta monetaria son totalmente absorbidos por la demanda de dinero especulativo. De tal forma que no se compran títulos valores y no se puede afectar al mercado de crédito, de tal forma que no se puede afectar a la tasa de interés. Entonces, a pesar de que aumenta la oferta monetaria, no disminuye la tasa de interés. De tal forma que en un contexto de una tasa de interés muy baja, a niveles muy bajos, próximos a ceros o prácticamente ceros, el Banco Central pierde control sobre la tasa de interés. Visto de forma gráfica, muestra la forma en que una tasa de interés muy baja determina una demanda de dinero que no reacciona a cambios en la cantidad total, en la oferta total de dinero. Otra situación en la cual la política monetaria no puede funcionar tal como se ha ilustrado en el ejemplo inicial, y es que la inversión no responda a la tasa de interés, debido a las caídas en la eficiencia marginal del capital. Recordemos que la eficiencia marginal del capital, Keynes la interpreta como la tasa interna de retorno, es decir, el rendimiento de los proyectos de inversión. Resulta que en situaciones, pongan atención en este caso, de periodos en los cuales se caracterizan por alto desempleo, digo que pongan atención porque estamos en un periodo similar. Recordemos que en Estados Unidos ya hay aproximadamente más de 30 millones de nuevos desempleados. En México aproximadamente ya se tiene 1 millón de desempleados. En situaciones de alto desempleo, implica que el elevado desempleo implica que la actividad económica está en la caída, ¿no es cierto? Entonces las condiciones de realizar la producción, es decir, las condiciones para que la producción se pueda materializar efectivamente en transacciones, se debilitan. Y por lo tanto, cae el flujo esperado de ingresos, es decir, que la rentabilidad de los proyectos disminuye debido a la situación en general de una economía que está en descenso, es decir, una economía que está, que el aumento del desempleo es la característica principal. Y con elevado desempleo, la actividad económica es menor, no disminuye el ingreso y por lo tanto las posibilidades para que un negocio prospere en esta situación adversa son menores. Entonces, en esta situación en la cual simplemente los proyectos de inversión no son rentables por el entorno deprimido de la economía, la política monetaria pierde esa capacidad de estimular la inversión mediante movimientos en la tasa de interés. Quiere decir que aunque que disminuya la tasa de interés va a permanecer en un nivel constante. No se va a poder estimular a la actividad económica. Esto en un panorama de elevado desempleo. Estaremos hablando más o menos en un panorama de recesión económica. Pasemos al siguiente capítulo del texto. El siguiente capítulo va a tratar de retomar
las ideas que vimos en el capítulo 1, es decir, en la teoría cuantitativa del dinero, pero en una visión un tanto más moderna. Comenzamos diciendo que el monetarismo, que es la escuela que precisamente retoma la teoría cuantitativa del dinero, inicia en los años 50, tratando de rescatar las ideas fundamentales de la teoría cuantitativa del dinero. Recordemos que una de esas ideas fundamentales era que el dinero es neutral y que aumentos en la cantidad de dinero se traducen exclusivamente en aumentos en el nivel de precios. Milton Friedman, uno de los principales representantes, tal vez el más importante de los representantes de la escuela monetarista, comienza planteando esta corriente, mencionando que la escuela keynesiana, después del planteamiento de la teoría general, en los años 30, se convirtió en la nueva ortodoxia. Quiere decir que se convirtió en la corriente dominante de la teoría económica y de la política económica. Es decir, que los avances en teoría económica se basaban en precisamente lo que había planteado Keynes en la teoría general. La política económica se basaba en las recomendaciones derivadas del análisis de Keynes. Recordemos que uno de los análisis que surgió de la teoría general de Keynes es el análisis ISLM, que es la interpretación de Hicks a la teoría general de Keynes. Entonces, Friedman resume que ante una situación de desempleo, es decir, ante una situación en la cual no se llega al pleno empleo de la economía, al pleno uso de recursos productivos de una economía, es decir, que hay personas en desempleo, aumentos de la cantidad de dinero se traducirán en aumentos de la actividad económica y además aumentos en el nivel de precios. Y efectivamente, Keynes, una de las grandes conclusiones es que la demanda efectiva debería ser estimulada y que en el proceso de estimular la demanda efectiva a través de aumento en gastos de consumo, aumentos en la inversión o aumentos en el gasto de gobierno, era inevitable que se genere aumentos también en el nivel general de precios. Entonces, si se parte de una situación, pongamos, de no pleno empleo, es decir, de desempleo, aumentos en la cantidad de dinero se traducen en aumentos en la demanda agregada, en la actividad económica en general, en los ingresos en el empleo, pero también en el nivel de precios. Pero una vez que la actividad económica llega a un punto en el cual se hace uso pleno y eficiente de los recursos económicos, de los recursos con los que cuenta una economía, en este caso del empleo, se llega a que todas las personas que están dispuestas y en condiciones de trabajar y quieren trabajar, están trabajando, se llega al pleno empleo. En este punto, aumentos en la cantidad de dinero se traducen en aumentos equivalentes solamente del nivel de precios, siendo este el caso de la teoría cuantitativa del dinero. Y efectivamente, recordemos que uno de los supuestos de la teoría cuantitativa del dinero es la competencia perfecta, al mismo tiempo de que la economía opera a plena capacidad, es decir, está en el pleno empleo. Y efectivamente en el pleno empleo se cumpliría que aumentos en la cantidad de dinero se traducirían exclusivamente en aumentos en el nivel de precios. Pero posteriormente, recordemos que el keynesianismo se convirtió en la nueva ortodoxia. El keynesianismo dominó los avances en teoría económica y en política económica. En teoría económica, fruto de la microeconomía de Lipsy, Phillips plantea una relación inversa entre desempleo e inflación. Quiere decir que partiendo de la situación de desempleo implicará que si aumenta la inflación, disminuye el desempleo.
Y si aumenta el desempleo, disminuye la inflación. Es decir, se tendrá una relación inversa o negativa. Veamos cómo opera esta interpretación en el marco teórico de la escuela keynesiana, haciendo una revisión para posteriormente entrar a lo que plantea la escuela monetarista. En primer lugar, podemos ver que la curva de oferta agregada no es vertical, sino tiene pendiente positiva. Esto da a pensar que efectivamente se está operando en un nivel que no es de pleno empleo de la economía, puesto que si seguimos la tendencia de esta curva de oferta agregada, se hace cada vez más vertical hasta que posteriormente se convierte en una línea recta. En el momento en que se convierte en una línea recta y vertical, estaremos ante una curva de oferta agregada clásica, una curva de oferta agregada que muestra el pleno empleo de la economía. Pero mientras tenga pendiente positiva, será una curva de oferta agregada keynesiana. En este contexto, en el contexto de que existe desempleo, aumentos en la cantidad de dinero servirán para estimular la demanda agregada. Y la demanda agregada se desplazará hacia afuera, significando que la producción aumente de Y0 a Y1, pero al mismo tiempo los precios aumenten de P0 a P1. Efectivamente se da un aumento de la actividad económica, pero también del nivel general de precios. Es decir, aumenta la producción y hay más inflación. En este contexto, la curva de Phillips muestra la tasa de cambio de los salarios monetarios, de tal forma que la tasa de cambio de los salarios monetarios luego posteriormente lo podemos interpretar como la inflación. Conforme aumenta la tasa de cambio de los salarios monetarios, se paga más, se generará más inflación y por lo tanto, a mayor inflación implica que hay mayor actividad económica, la demanda agregada es mayor, se estimula la demanda agregada, se genera mayor producción, pero se genera más inflación y por lo tanto se genera más empleo y los salarios suben, es decir, la tasa de cambio de los salarios se va para arriba, tendremos que el desempleo es menor. Pero si tenemos una situación en la cual eh, se, se tiene una situación de menores salarios, menor empleo, resulta que la actividad económica también es menor. Al tener una actividad económica menor y por lo tanto un descenso en el nivel de precios, el empleo, el desempleo aumenta. Quiere decir que en una situación en que la actividad económica disminuye, el desempleo aumenta. Y se tiene esta relación inversa entre inflación y desempleo. A mayor actividad económica, mayores salarios, más inflación, menos desempleo. A menor actividad económica, menos empleo, menos salarios y más desempleo. Vemos claro cómo opera precisamente la curva de Phillips. De tal forma que en el caso de la escuela keynesiana, la política monetaria se orientará exclusivamente a expandir la demanda agregada y por lo tanto la demanda efectiva para poder estimular el empleo y la actividad económica, pero a un costo de un mayor nivel de precios. Esto funcionó muy bien, hasta que en los años 70 se observa un fenómeno que se denominó estanflación. La estanflación consiste en estancamiento económico, es decir, que la demanda agregada no sube, no aumenta, junto con inflación. Entonces la demanda agregada no aumenta, pero la inflación sí aumenta. De tal forma que el esquema que hemos estado viendo de la curva de Phillips y es estimular la actividad económica y por lo tanto la demanda agregada en el contexto de esta inflación no funciona. Y resulta que para Friedman la curva de Phillips no sería evidente, no se cumpliría, debido a que Friedman estaría considerando un plazo más largo. Recordemos que para Keynes el plazo relevante era el corto plazo.
había argumentado que en el largo plazo todos estaremos muertos. Pero resulta que en el largo plazo, conforme va aumentando el plazo, los fundamentos económicos logran ajustarse y logran llegar a sus correspondientes equilibrios. De tal forma que los aumentos en salarios, los aumentos, podríamos denominar, en la cantidad de dinero, se compensarían exclusivamente en aumentos en el nivel de precios, sin estimular la actividad económica. Quiere decir que estaríamos en el tramo vertical de la curva de oferta agregada. Quiere decir que mientras el plazo es corto, estamos en el corto plazo, la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva. Pero conforme va pasando el tiempo, se ajustan los fundamentos económicos y se logra llegar a una curva de oferta agregada vertical, donde ya se tiene el pleno empleo y por lo tanto aumentos en la cantidad de dinero, aumentos en el salario solamente se traducen en aumentos en el nivel de precios. De tal forma que ante no explicación del fenómeno esta inflación a partir del esquema keynesiano, eh, comienza a entrar en declive esta ortodoxia keynesiana que había estado dominando tanto la teoría de política monetaria, la política económica. Y se retoman las ideas de los clásicos. Se retoman las ideas que había planteado originalmente la teoría cuantitativa del dinero, de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Y como diría Milton Friedman, que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Y al mismo tiempo, que en este contexto se puede interpretar que la política monetaria no puede estimular la actividad económica. Si aumentos en la cantidad de dinero se traducen exclusivamente en aumentos en el nivel de precios, la política monetaria no puede afectar al empleo, no puede afectar a la actividad económica y por lo tanto el dinero sería neutral. Vuelven estas hipótesis consecuencias de la teoría cuantitativa del dinero. Keynes, en su planteamiento de la inestabilidad de la demanda de dinero, en su planteamiento de la demanda de dinero por motivo de especulación, establece que la demanda de dinero es inestable, como una parte o como una proporción del ingreso monetario. Recordemos que para la teoría cuantitativa del dinero, la demanda de dinero era constante. Recordemos que la demanda de dinero es una constante K del ingreso. Pero debido a las situaciones que plantea Keynes, pueden revisar el anterior video, de que cambios en la tasa de interés, cambios esperados en la tasa de interés, por ejemplo, si se espera que la tasa de interés aumente en el futuro, si la tasa de interés ahora está baja, se esperará que en los posteriores periodos la tasa de interés aumentará. Por lo tanto, la gente se deshará de los títulos valores viejos y comenzará a demandar dinero por motivo especulativo para, conforme mejoren las condiciones, comenzar a demandar títulos valores con un rendimiento más atractivo. En el caso contrario, en que la tasa de interés se espere que disminuya, es decir, si se tiene una tasa de interés elevada y se espera que disminuya, los agentes económicos mantendrán todos sus títulos valores, porque en un escenario en el que la tasa de interés disminuye, es más atractivo mantener títulos valores viejos que tienen un mayor rendimiento a comprar títulos valores nuevos que tienen un menor rendimiento, en un contexto de que se espere una bajada en la tasa de interés. Por lo tanto, si se espera que la tasa de interés aumente, habrá una demanda especulativa de dinero. Y si se espera que la tasa de interés disminuya, la demanda especulativa de dinero va a ser cero. Por lo tanto, la demanda de dinero no es una proporción constante de ingreso monetario. Estará en función a la tasa de interés. No será constante. Y al mismo tiempo, Keynes
observa la no neutralidad del dinero. Queda muy clara la no neutralidad del dinero en el sentido de que a través de política monetaria se puede estimular la actividad económica en general y el empleo. Establecemos de tal forma que la demanda de dinero es inestable por el motivo de especulación. Depende de los cambios esperados en él. Un aumento en la cantidad de dinero M puede ser absorbido totalmente por la demanda de dinero por motivo de especulación sin afectar el nivel de precios. De tal forma que esta visión keynesiana admite que hay condiciones de desempleo, es decir, situaciones en la cual la economía está por debajo de su tendencia, está por debajo de su potencial, de tal forma que estará en una etapa, podríamos denominarla recesiva, y que se buscará estimular la actividad económica para que pueda lograr su nivel de pleno empleo. Pero esto no siempre se va a cumplir, de tal forma que hay posibilidad de que existan crisis económicas, de que exista movimiento cíclico en la economía, periodos de auge y periodos de recesión. Entonces, en condiciones de desempleo, debido a que se reconoce que hay la posibilidad de que exista desempleo, cambios en la cantidad de dinero sí tendrán efectos sobre las variables reales de la economía. En el sentido de que podrá generar empleo y podrá generar actividad económica, se podrá estimular la tasa de la inversión de la economía a través de disminución en la tasa de interés y por lo tanto lograr el equilibrio de ahorro es igual a inversión. Y esto parte de la idea de que en el corto plazo, es decir, pensemos en el día a día, no se logra un equilibrio inmediato de las variables económicas, teniendo en cuenta que no se logra el pleno empleo de los recursos de la economía automáticamente. Es decir, que en el día a día vivimos en crisis económicas. Y según Keynes, precisamente las condiciones bajo las cuales se lograba el pleno empleo, es decir, el equilibrio en la economía, eran condiciones de largo plazo. Pero nosotros vivimos en el corto plazo. Entonces, Friedman, haciendo un análisis, un recuento del planteamiento keynesiano, reconoce que efectivamente el planteamiento previo de la teoría cuantitativa del dinero no toma en cuenta el corto plazo y se limita a la estática comparativa. ¿Qué es la estática comparativa? La estática comparativa es la comparación de dos equilibrios diferentes, el equilibrio inicial y el equilibrio final. Se tiene una situación inicial, un equilibrio en el que exactamente la demanda de dinero igual a la oferta, en el que la oferta agregada es igual a la demanda agregada, y tenemos que existe un aumento de la oferta de dinero. Al haber más dinero, según la teoría cuantitativa del dinero, para restablecer el equilibrio, considerando que el empleo es constante y la producción es constante, este aumento de la cantidad de dinero se traduce exclusivamente en aumentos de la cantidad del nivel de precios. Entonces aumenta el dinero, aumenta el nivel de precios. Punto. Es decir, situación inicial de equilibrio, aumenta la cantidad de dinero, se tiene un nuevo equilibrio con un mayor nivel de precios. Esa es la estática comparativa. No se preocupa por considerar cómo se llegó a esta nueva situación, qué variables cambiaron y cómo se afectó a toda la economía para que se dé el proceso. Entonces, detrás de que al aumentar la cantidad de dinero se refleja un aumento en el nivel de precios, hay una mecánica, hay un mecanismo de transmisión. Y efectivamente, Friedman reconoce que se debe ver este mecanismo, de que un aumento en la cantidad de dinero efectivamente implica un aumento en el nivel de precios, aumenta en el ingreso de algunos agentes económicos, esto aumenta el empleo de la economía y por lo tanto aumenta el nivel de precios como resultado. Entonces habrá un mecanismo de transmisión que hará funcionar la hipótesis de que al aumentar la oferta de dinero se logre una afectación directa al nivel de precios, pero habrá un conjunto de variables intermedias que también se ajustan. Entonces, Friedman también acepta que la demanda de dinero
depende de los rendimientos de activos financieros. Es decir, que no solo es el motivo de transacción, sino que también el costo de oportunidad dado por los activos financieros debido a que tienen un rendimiento determinará la cantidad de demanda de dinero que poseen los agentes económicos. Pero lo que agrega Friedman, a diferencia de Keynes, es que la influencia de los rendimientos de los activos financieros en la demanda de dinero es de carácter estable, no es inestable como en el caso keynesiano. Entonces, se formulará una nueva teoría cuantitativa del dinero, más flexible, que considere todos los mecanismos de transmisión, la dinámica de los cambios, al mismo tiempo que incluye las aportaciones que hizo Keynes a la teoría monetaria. Entonces, ¿cómo queda la demanda de dinero en la teoría neocuantitativa, en la nueva teoría cuantitativa del dinero? Se parte de que se va a estudiar la demanda de saldos monetarios reales. Recordemos que los saldos monetarios reales no es el dinero como tal, sino es el poder adquisitivo del dinero, lo que se puede comprar con el dinero. Y se va a decir que la demanda de saldos monetarios reales es estable. Quiere decir que se desea mantener un poder adquisitivo constante en el tiempo. Además, que no se permite la hipótesis de ilusión monetaria. Por eso es que se considera saldos monetarios reales. Entonces, aumentos en la cantidad de dinero no van a ser percibidos inmediatamente como aumentos en la riqueza, debido a que estos se pueden trasladar en su totalidad a aumentos en el nivel de precios y simplemente aumentos en la cantidad de dinero hace que los precios suban y no se aumenta la riqueza, no se aumenta la capacidad de compra en más bienes. Si un agente viera que aumenta la cantidad de dinero y aumenta su ingreso sin ver, es decir, ignorando que los precios van a subir, este agente sufre de ilusión monetaria. No considerar los precios es sufrir de ilusión monetaria. También esta demanda de dinero que plantea Friedman, de la nueva teoría cuantitativa del dinero, también va a ser una teoría del nivel de precios, que se relaciona precisamente a la oferta de dinero. La cantidad de dinero, M, determinaría el ingreso nominal, es decir, el ingreso en términos de unidades monetarias, billetes y monedas. Y de esta forma, M, la cantidad de dinero que determina el ingreso nominal, recordemos que el ingreso sirve para comprar, en el corto plazo, M, la cantidad de dinero al determinar el ingreso nominal, también estaría determinando la actividad económica. Ahora, se va a establecer también a los factores que determinan la cantidad de dinero que se desea mantener. Es decir, si los agentes económicos van a mantener una cantidad de dinero, ¿a qué se va a deber esto? Y para dar respuesta a esta situación, se estudia la demanda de dinero como si fuera la demanda de cualquier otro bien duradero. Es decir, que se va a plantear a la demanda de dinero como un bien Q, que es función, en primer lugar, del precio de ese bien. La demanda de Q, recordemos que por microeconomía, un bien se demanda en función a su precio. Si el precio es muy elevado, se demanda poco Q. Si el precio es más bajo, se demanda mucho Q. Al mismo tiempo, la cantidad demandada del bien Q es función de los bienes relacionados. Podemos pensar en términos microeconómicos los bienes complementarios y los bienes sustitutos, ¿no es cierto? Que efectivamente influyen a la demanda de un bien. Y también estará en funcional ingreso nominal, que es la restricción presupuestaria, IN. Es decir, si tengo más ingreso, compro más del bien X. Si tengo menos de ingreso, compro menos del bien X.
Y por último tendremos como determinante A los gustos y preferencias. Pero el dinero como tal no es un bien ordinario, sino que se lo va a tratar como un activo o un bien de capital, porque proporciona un flujo de ingresos a los poseedores. Y ese flujo de ingresos precisamente, ¿qué finalidad tiene? La finalidad de proporcionar la capacidad de hacer transacciones a quienes poseen dinero. La restricción que va a tomar en cuenta Friedman viene dada por la riqueza. Y la riqueza no es más que el valor actual del flujo de ingresos, considerando que W es la riqueza y N es el ingreso nominal y R es la tasa de interés. Se descuenta precisamente el valor futuro de los ingresos futuros y se tiene el valor presente de la riqueza. Entonces, tenemos que los determinantes de la demanda de dinero para el caso de Friedman, para la nueva teoría cuantitativa del dinero, son el rendimiento del dinero, el rendimiento de los activos sustitutos y por último gustos y preferencias. Como tal, el dinero no tiene un rendimiento, podemos denominarle explícito, es decir, que tener dinero no genera más dinero. Es decir, el dinero efectivo no genera una tasa de interés. De tal forma que el rendimiento del dinero, el uso del dinero viene dado precisamente por la capacidad que da al poseedor de poder realizar compras. Y esas compras estarán en función a el nivel de precios. Los sustitutos que tendrá el dinero serán bonos y acciones, títulos valores, puesto que estos sí tienen una característica que no tiene el dinero en efectivo, que es un rendimiento en forma de una tasa de interés y al mismo tiempo ganancias o pérdidas de capital. Entonces vamos a entender que RI, R grande, es el rendimiento del activo financiero como tal, considerando que su rendimiento se puede dividir en dos aspectos, que es, en primer lugar, la tasa de interés del activo financiero y la variación, la tasa de cambio en el tiempo de la tasa de interés. Cuando la tasa de interés baja, resulta que este término que contiene la derivada, es decir, la tasa de cambio, es negativo. Por lo tanto, se obtienen ganancias de capital que se suman a los rendimientos directos que da el activo financiero. Pero también existen, como parte de la riqueza, activos físicos, no solamente activos financieros. Los activos financieros son dinero y títulos valores, que pueden ser bonos o acciones. Pero también existe activos físicos que corresponden a la riqueza de un agente económico. Y para medir estos activos físicos se aproxima el rendimiento de esos activos físicos por el cambio en su valor real y dado por la tasa de cambio en el nivel de precios para cualquier periodo de tiempo t. Es decir, que se estará hablando de la inflación. Los gustos y preferencias, como último factor determinante de la demanda de dinero, son influidos por cambios en la distribución de la riqueza. Cambios en la distribución harán que se demande más o menos dinero. Falta de oportunidades. Es decir, que si no hay oportunidad de gasto, no hay muchas opciones, se alterará la demanda de dinero. Y al mismo tiempo la incertidumbre. Si no tenemos una idea de cuál va a ser el nivel futuro de precios, si pensamos que la inflación va a ser muy elevada,
pero no sabemos en cuánto. Esta incertidumbre hacia el futuro nos hace que hoy en día demandemos todo el dinero posible y lo empleemos en transacciones y compra de bienes, debido a que en el futuro hay incertidumbre de que se mantengan los precios vigentes hoy en día. De tal forma que se puede establecer la función demanda de dinero como una función de los precios, del rendimiento de los bonos, el rendimiento de las acciones, la tasa de cambio del nivel general de precios, la riqueza que poseen los agentes económicos y los gustos y preferencias. Pero ya sabemos por una diapositiva previa que la riqueza equivale al valor presente de el ingreso nominal. Y lo que hacemos simplemente es reemplazar la riqueza por su correspondiente expresión en términos del ingreso nominal y la tasa de interés. A continuación, tenemos que si la tasa de interés es un promedio ponderado del rendimiento de los activos que componen la riqueza, podemos precisamente eliminar esa R y tendríamos ya no un valor presente, sino simplemente el ingreso nominal en un periodo de tiempo. Que la demanda de dinero depende de el nivel de precios, el rendimiento de los bonos, el rendimiento de las acciones, la variación del nivel de precios, la tasa de cambio del nivel de precios, el ingreso nominal y los gustos y preferencias. Y al mismo tiempo esta función cumplirá algunas propiedades, como es la de ser homogénea de grado 1 con respecto a precios e ingreso nominal. ¿Qué significa que es homogénea de grado 1? Que si los precios aumentan en un lambda y el ingreso nominal aumentan en la misma proporción, es decir, aumentan en lambda, la demanda de dinero también deberá aumentar en esa proporción, en lambda. Si se hace que lambda sea igual a 1 sobre el ingreso nominal, es decir, inverso del ingreso nominal, se tiene lo siguiente, se tiene esta expresión, donde se puede despejar el ingreso nominal. En este caso, ingreso nominal sobre ingreso nominal se hace 1, ¿no es cierto? Ingreso nominal está dividiendo, pasa a multiplicar. Y tenemos que la demanda de dinero es igual a esta expresión que multiplica al ingreso nominal. Y podemos interpretar que toda esta expresión entre corchetes, que nos dice que los precios divididos entre el ingreso nominal, el rendimiento de los bonos, el rendimiento de las acciones y la tasa de cambio del nivel de precios, junto con los gustos y preferencias, se parece a la ecuación de saldo efectivo de Marshall, como interpretación de la teoría cuantitativa del dinero. Es decir, que todo esto entre corchetes sería una proporción K constante del ingreso nominal. Y recordemos efectivamente que la demanda de dinero es una proporción K constante del ingreso nominal. En este caso, no es una constante, sino es una función estable de varias variables. En este caso tenemos precios, activos relacionados, gustos y preferencias. ¿Por qué decimos que es una relación estable, una función estable? Porque en el tiempo los valores de estas variables no deberán cambiar dramáticamente. Entonces, en términos generales, esta función debería mantenerse estable. Y al ser estable, se aproximará el comportamiento que había mencionado la teoría cuantitativa del dinero, de que esto es una constante. A partir de la forma homogénea, en la que mencionábamos que aumentos en el ingreso nominal y precios en una cantidad deberían reflejarse en aumentos en la demanda de dinero en la misma cantidad, se reescribe la ecuación de la siguiente forma, donde m, que multiplica a todas estas variables, es igual al ingreso nominal. Recordemos que el ingreso nominal para la teoría cuantitativa era igual a P por Y. Aquí tenemos ingreso nominal. Entonces, si imaginamos que toda la expresión entre corchetes es una V, M que multiplica a B
MB es igual a P por Y. M por B es igual a P por Y. Es decir, que estaríamos nuevamente ante la ecuación cuantitativa del dinero. Entonces, en esta expresión entre corchetes sería equivalente a V, la velocidad del dinero. Y si dividimos entre P, tendríamos términos reales, la demanda de saldos reales de la economía. Es decir, que la demanda de dinero expresada en términos de poder adquisitivo, en cuántos bienes se puede comprar con esta determinada cantidad de dinero. De esta forma, la demanda de dinero de Friedman tendrá vista de esta forma, será muy parecida, casi similar a lo que planteaban los clásicos con respecto a la teoría cuantitativa del dinero. Por eso es que se dice que los monetaristas rescatan las ideas y lo plantean en un contexto que considera los aportes, por ejemplo, de Keynes, en este sentido de que la demanda de dinero responde a los rendimientos de títulos valores, en este caso bonos y acciones. ¿Cómo resumimos el planteamiento de Friedman? Cuanto mayor sea el rendimiento de los activos financieros, es decir, bonos y acciones, cuanto mayor sea su tasa de interés, menor será la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque conviene mantener estos títulos valores que rinden una tasa de interés más atractiva. Conforme este rendimiento sea mayor, el costo de oportunidad en dinero será mayor y por lo tanto conviene mantener los activos en títulos valores y reducir la demanda de dinero. Tener dinero me es muy caro porque estoy perdiendo los intereses de estos bonos y acciones. Según los resultados, cuanto mayor sea la tasa de variación del nivel general de precios en el tiempo, menor será la demanda de dinero. Y efectivamente, cuando se está en un entorno inflacionario, o en un entorno en el cual los precios suben paulatinamente periodo a periodo y hacen que las cosas sean más caras, resulta que tener dinero en efectivo implica constantemente perder poder adquisitivo. Se pierde poder adquisitivo periodo tras periodo, de tal forma que si mantengo dinero durante un largo periodo de tiempo, he perdido bastante poder adquisitivo. Por lo tanto, conviene mantener los activos en formas que hacen que esta pérdida sea menor. Esta pérdida puede ser compensada, por ejemplo, por rendimientos de títulos valores. Entonces, en un entorno inflacionario, la demanda de dinero es menor, debido a que la gente desea mantener sus activos en títulos valores que protegen precisamente de la pérdida del poder adquisitivo del dinero por la inflación. Y por último, cuanto mayor sea el nivel de ingreso, es decir, riqueza, mayor será la demanda de dinero. Este es un resultado ya que se tenía desde la teoría cuantitativa del dinero y que también fue aceptado por Keynes, el motivo de transacciones y precaución. Quiere decir que la demanda de dinero aumenta conforme aumenta el ingreso nominal. Friedman, sin embargo, considera que estos factores de la demanda de dinero son estables, de tal forma que lo que hemos revisado, a lo que hemos concluido con respecto a la demanda de dinero de Friedman, se cumplirá para los subsiguientes periodos. Quiere decir que las relaciones establecidas en la demanda de dinero serán regulares, los efectos serán regulares y en caso de que haya modificaciones en la oferta de dinero, los efectos serán claramente esperados y se comportarán tal como se ha mencionado en la función demanda de dinero. El argumento por el cual Keynes plantea esto es precisamente, por el que Friedman plantea esta situación, son motivos empíricos. Quiere decir que Friedman, observando datos de la economía estadounidense, por ejemplo, logra observar que los fundamentos de la demanda de dinero se comportan de forma estable. Y cuando alguno de los fundamentos de la demanda de dinero cambia, la demanda de dinero cambia en la forma en que se esperaba. De tal forma que
se tiene en función a datos empíricos, en función a los datos que observa, que los fundamentos de la demanda de dinero son estables. Y es por eso que Friedman comienza diciendo que lo que se plantea son fundamentalmente hechos observados, lo que se observó en la economía, pero que conviene dar precisamente una forma de teoría para que estos hechos observados sean consistentes con la teoría económica. Para culminar, se tiene que la visión de Friedman con respecto a la demanda de dinero es una visión actualizada, una visión moderna de la teoría cuantitativa del dinero. En la teoría cuantitativa clásica se tenía que aumentos en el dinero repercutían directamente en el nivel de precios. Pero ahora con la propuesta de la demanda de dinero